Vamos a empezar un nuevo tema en el que lo que vamos a tratar es la parte de la asignatura que se llama simulación. Bien, ¿qué significa simular? ¿Para qué tenemos que simular? ¿Cómo simulamos? Eso es un poco lo que vamos a ver en este tema. Y lo primero es, ¿por qué simulamos? Simular, en el fondo, lo que nos lleva es a entender cosas abstractas, a llevarlas a un terreno en el que podamos entenderlas. Y para empezar a eso, lo que voy a hacer es trabajar ese concepto que hemos visto de distribución de una variable aleatoria. Vamos a pensarlo por un momento desde el punto de vista de la simulación. Bien, imaginaros que siempre hemos hablado todo el tiempo de la distribución normal, de la distribución gamma, de la log normal, de muchas distribuciones. Y hablábamos de, teníamos el área por debajo de una curva para calcular las probabilidades, todo lo que hemos estado viendo. Bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa curva? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? Pues lo que nos dice una curva de ese tipo lo podemos entender mejor cuando simulamos, ¿vale? Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Imaginad que yo empiezo a simular de una variable aleatoria, ¿vale?, como la que teníamos antes. Es decir, una variable aleatoria de esta distribución. Simular significaría obtener valores de la variable x. Y por ejemplo, la primera vez que simulemos, imaginemos que tomamos un valor de aquí, un número, al final esto va a ser un número real, pues no sé, -2. La siguiente vez, 0. Luego tenemos otro valor que es 2,3. Y vamos obteniendo valores. Si os paráis a pensar, si yo simulo esta distribución, con todo lo que hemos visto de lo que es una distribución, lo más seguro es que en esta zona central aparezcan muchos valores, aunque de vez en cuando hay alguno que se vaya un poquito más lejos, pero la mayoría siempre van a aparecer en esta zona, ¿vale? Aquí siempre habrá más un poquito por aquí, que si nos vamos muy lejos, que seguramente nunca observaremos ninguno o observaremos uno de vez en cuando. Bien, fijaros que de lo que se trata es de tener observaciones reales del comportamiento de algo. Aquí os hablaba de otro ejemplo donde también es bastante abstracto. Si os acordáis, cuando trabajamos el problema de Monty Hall, este ejemplo en el que el presentador de un programa te daba a elegir entre 3 puertas. En 2 puertas había una cabra, ¿vale? Teníamos 3 puertas. En 2 de ellas sabíamos que había una cabra y en la tercera había un coche, ¿vale? Bien, resulta que el concursante podía elegir una de las puertas. Imaginaros que hubiera elegido esta de aquí, ¿vale? Y entonces Monty Hall, el presentador, abría otra puerta donde seguro que había una cabra, con lo cual esa puerta se iba. Y entonces le ofrecía al concursante la posibilidad de cambiar de puerta. Y el concursante podía decidir cambiar de puerta o quedarse con la misma que tenía. Y ahí decíamos que era más probable ganar si se cambiaba de puerta que si no se cambiaba de puerta. Quizá eso, y yo recuerdo que cuando lo expliqué la primera vez o cuando lo comentamos os resultaba extraño, puede ser difícil de entender, pero igual lo que podemos hacer es jugar muchas partidas. Jugar muchas partidas y ver qué proporción de veces se gana cambiando de puerta y qué proporción de veces se gana no cambiando de puerta. Esa sería un poco la idea de la simulación. Eso sería una simulación real. Lo mismo si yo tengo una moneda que está balanceada y queremos ver cuál es la probabilidad de ganar. Pues yo lo que puedo hacer es ver muchas veces qué sale cuando lanzo la moneda. Esa es la idea de simulación. Eso es lo que queremos trabajar. Y lo bueno que tiene es que además de ayudarnos a ver cuál es el comportamiento de la variable, cuál es el comportamiento del juego, lo que sea que estemos estudiando con la simulación, nos permite incluso calcular cantidades relacionadas con esa distribución. Aquí veíamos esta distribución que, si yo sé que X es una normal de media mu y desviación estándar sigma, ¿vale? Perfecto. La esperanza de X yo ya sé que es mu.
Pero ¿qué pasa si esto no lo sé? Si esto es toda una incógnita, si no sé qué es una normal, ¿cuál es la esperanza? Pues para eso podemos usar las técnicas de simulación y la ventaja que tienen es que una vez he simulado muchos valores, la esperanza de la variable puede aproximarse por la media de las simulaciones. Y ojo, porque en este caso no estamos hablando de datos, ¿vale? Estamos hablando de simulaciones. Estamos hablando de simular de una variable con un comportamiento determinado, ¿vale? Hay una fina línea entre lo que es una simulación y lo que serían los datos, pero en los datos hay muchísima más variabilidad que no podemos controlar, mediante que en las simulaciones sabemos exactamente de qué estamos simulando, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues tenemos que, como decía, podemos aproximar la media, la varianza o cualquier otro valor. Y eso se basa en algo que también hemos estudiado ya, que es la ley de los grandes números. Esa es la que nos asegura que si tenemos un n suficiente, pues la esperanza se va a aproximar a la media de las simulaciones o la varianza a la varianza de las simulaciones. Y si estamos simulando por ordenador, pues lo único que tenemos que hacer es dejar trabajar el ordenador el tiempo suficiente como para que tengamos una buena n, ¿vale? Un buen tamaño en el número de simulaciones. Esa es un poco la idea. Pero claro, la pregunta que nos surge ahora es ¿cómo simulamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo simulamos esos numeritos que yo había puesto en la curva? Es decir, ¿cómo me habían ido apareciendo estos números? ¿De dónde los he sacado? Pues eso es lo que vamos a trabajar en este tema. En concreto, lo que vamos a ver es cómo podemos obtener simulaciones partiendo siempre de un generador de números aleatorios, bueno, o como vosotros ya sabéis, pseudo aleatorios, porque cuando generamos números por ordenador lo que vamos a hacer es aproximar la aleatoriedad, pero tenemos que hacerlo a partir de un proceso determinista que si conocemos la semilla en la que se inicia, sabemos exactamente qué números van a salir, ¿vale? Eso es un poco, por eso se le llama pseudo aleatorios. Lo que veremos a lo largo del tema será, en primer caso, trabajaremos la transformada integral de la probabilidad, que es un método para simular, no es el único ni mucho menos, pero sí que es un método que nos permite entender muchos conceptos que son importantes a la hora de trabajar la simulación. Luego tenemos lo que son métodos Monte Carlo y cadenas de Markov. Y ayudados de esos tres conceptos podremos estudiar lo que se llaman métodos Metropolis-Hastings o Gibbs Sampling, que son en genérico MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Estos los veremos en la práctica 7, ya no los veremos en la parte de teoría, pero principalmente lo que nos van a ayudar es a simular de variables aleatorias que tengan una distribución que no conocemos totalmente.